¿Qué tal, farmers de Azeroth? Y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de World of Warcraft. Hoy día vamos a estar hablando acerca de nerfeos, porque sí, tal parece que Blizzard está planeando nerfear la Torre de Magos debido al rey de éxito que han tenido algunos cuantos personajes, clases en concreto, en comparación a otras, y se han dado cuenta que ciertas clases son más difíciles de hacer el contenido que otras. Es por eso que quizá intenten hacer una especie de balanceo con ciertas clases en concreto. O sea, no es que vayan a nerfear la Torre de Magos en general, sino que por ejemplo con el mago es más difícil que con el druida, así que lo vamos a estar nivelando. Eso es lo que al menos este post azul quiere decir, ya que los ratios de éxito son variados, no son exactamente muy iguales, por así decirlo, a pesar de que el evento es el mismo. O sea, el boss en sí es igual según el tipo de efecto que tú quieras hacer, sea sanador, DPS, DPS rango, DPS melee, tanque, y no es igual. Entonces estas son cosas que supongo que van a intentar balancear. Esto, como saben, muchas personas se han quejado porque, como saben, también el contenido de la Torre de Magos requiere de mucha habilidad, demasiada, y hay personas que ya lo han completado. Apenas van 2 días, de la Torre de Magos, y ya muchas personas pues quieren que lo nerfeen, inclusive otros ya, como dije, lo han culminado sin ningún inconveniente. Y claro, esto ya ha llevado pues a diferentes temas. Me gustaría, si te parece bien, que en los comentarios dejaras si te parece apropiado o no que lo nerfeen. En mi opinión, yo considero que no debe ser nerfeado porque esto es el contenido más importante actualmente en el juego. ¿En qué sentido? Si tú quieres hacerlo bien, requieres de mano, requieres de habilidad, y la habilidad no se saca de la noche a la mañana, requiere de semanas, meses, requiere de tiempo, y ese es tiempo, contenido que tú puedes hacer, que tú tienes que hacer, que esto fue notificado ya hace meses, hace ya bastante tiempo, y has tenido todo ese lapso de tiempo para practicar con tu clase, en conocerla mejor. Muchos están dando con un choque de realidad, un golpe, un cachetadón de quizá no sabía usar muy bien mi clase, quizá me falta practicar con la misma. Muchos se han dado cuenta de ello, demasiados, y es por eso que considero que no tiene que ser modificado. Como dije, muchos se quejan de que no hay contenido en WoW. Esto te da algo que hacer, aprender a usar tu clase si quieres cumplir dicha meta, que es muy pero muy alta. Es como hacer el oro de las 20 o hacer Sylvanas en heroico o en mítico. Requieres de habilidad, requieres de tiempo. Entonces esto es lo que tal parece que van a implementar. Tú me dirás, Dante, ¿ya se saben qué nerfeos van a haber? De momento no. Si bien van a haber ciertas correcciones, como por ejemplo que en la Torre de Magos la muerte y descomposición del DK pues les funcione de manera correcta, o que en el evento del cazador supervivencia pues se esté arreglando los errores que se ocurran, ¿no? O sea, son cosas que ya Blizzard mencionó que van a meter. Esto no son nerfeos ni nada, simplemente son correcciones. Está bien que metan correcciones, pero en este caso sí, ¿no? En este caso sí ya es el tema de los nerfeos, que esto no es igual que una corrección, esto ya es tocar el tema, como que cuando vayas con mago el enemigo tenga menos vida, o pegue menos, o sus mecánicas sean diferentes. Eso puede ser. Entonces ya será de esperar a ver qué efectos le meten. Tengan por seguro que en este canal vamos a notificar todas las novedades del juego. Así que ya sabes, si no quieres perdértelas, activa la campana y por supuesto suscríbete, es completamente gratis y así participas en el sorteo de tiempo de juego que tenemos en el canal. Así que bueno, señores, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar presente. Nos vemos en un siguiente video. Atentos a los directos del día de hoy y a los otros videos que si gusta tenemos en el canal. Muchas gracias, hasta luego, chao.